La depresión y la ansiedad son curables, pero no se curan con pastillas antidepresivas. Durante 10 años estuve tomando medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos para dormir y no resolví absolutamente nada. Cuando dejé de tomarlos me di cuenta de que la depresión y la ansiedad seguía exactamente igual. Entonces empecé un camino distinto, un camino de autoconocimiento, de crecimiento personal, de comprender a mi mente, de comprender las heridas también que tenía emocionales, de ser capaz de trabajarlas, de liberarlas, de reconocer mis sombras, de abrazar mis sombras. Y todo este camino en donde fui adquiriendo y practicando distintas herramientas y estudiando, por supuesto, también muchas herramientas, eso fue lo que hizo que realmente yo me sanara de esta depresión, de esta ansiedad y que nunca más volviera a tenerlas. Voy a decirte algo que quizás te choque un poco, pero es tremendamente liberador. Para mí, cada vez más creo menos en los diagnósticos psiquiátricos y te voy a explicar por qué y te voy a explicar también de qué manera sanar en profundidad sin usar fármacos. Hola, hola, almas despiertas, espero que estés teniendo un día increíble, que estés creciendo, superándote, mejorando y brillando con tu propia luz. Te voy a contar un poco de mi experiencia personal y de mi experiencia profesional. Soy médica, médico desde hace 12 años, pero además de eso llevo 10 años estudiando sobre el crecimiento personal con distintas herramientas, distintos tipos de estudio, estudiando sobre espiritualidad, laica, práctica y adquiriendo diferentes técnicas también de reprogramación mental y de gestión emocional. ¿Y por qué hice todo este recorrido? ¿Por qué llevo tanto tiempo haciendo este camino que se aleja un poco de la medicina tradicional? Bueno, lo hice justamente a partir de mi propia experiencia. Llevaba 10 años tomando antidepresivos, ansiolíticos y seguía sin sentirme realmente bien, seguía sintiéndome desconectada, con un vacío existencial, un vacío interno, y no podía encontrar la respuesta dentro de la medicina tradicional. En la universidad me enseñaron un concepto que era que cuando aparecía una depresión, si no se trataba la depresión, había más riesgo de tener depresiones después y que cada vez iban a ser más graves. Entonces, cuando yo empecé a tomar antidepresivos fue un poco por el miedo a que cada vez fuera empeorando más. Pero la verdad es que me di cuenta que lo que me fue empeorando realmente fue que el estar tomando antidepresivos y eso significaba alejarme más todavía de lo que había dentro de mí, que era lo que yo tenía que trabajar, de trabajar en mis heridas y en mi diálogo interno y en mis creencias. Entonces, cuando decidí dejar los antidepresivos y ver de frente qué era lo que realmente me pasaba, entonces me di cuenta de que efectivamente 10 años de pastillas de diferentes tratamientos no habían hecho absolutamente nada en este cuadro depresivo, en esta ansiedad. Por supuesto, no habían hecho absolutamente nada en mi cerebro y cuestioné esta idea de que si no tratabas las depresiones cada vez iban a ir peor, que era lo que me habían enseñado, y dije, yo ahora quiero creer en mí y quiero creer en mis capacidades y en que puedo desarrollar capacidades para enfrentar todo esto. Y la primera herramienta que yo usé fue la meditación. Llevo 10 años meditando y efectivamente la meditación fue una cosa que me cambió absolutamente y rápidamente la manera de ver las cosas, porque efectivamente la meditación genera cambios en el cerebro, genera cambios en un área del cerebro que se llama hipocampo, que es justamente el área que se asocia a las emociones, hace que esta zona crezca y por lo tanto genera mayor capacidad. Además, la meditación también aumenta la capacidad de concentración. O sea, yo a todas las personas que tienen TDAH les digo, pónganse a meditar. O sea, no hay nada que te trabaje más la concentración que la meditación. Porque realmente hemos creído que todas las condiciones psiquiátricas mentales son una condición estructural, es decir, que hay una enfermedad detrás. Y eso no es real, no existe evidencia de eso. Cuando hay una depresión, cuando hay ansiedad, cuando hay trastorno bipolar o de déficit atencional,
No existe ninguna alteración que pueda ser medible, no hay ningún examen alterado, sino que se basa este diagnóstico en una serie de síntomas, en una lista de molestias que define el paciente. En este caso, bueno, yo era el paciente. Y claro, toda mi sintomatología, todo lo que yo sentía, todo lo que a mí me pasaba, concordaba con depresión, concordaba con un trastorno ansioso, y vi a más de algún psiquiatra y siempre me dejaban medicamentos, y como yo en ese momento estudiaba medicina, después era médico, bueno, creía que era lo correcto. Sin embargo, me di cuenta de que efectivamente con los medicamentos no solucionaba absolutamente nada, simplemente me anestesiaba el dolor, me anestesiaba ese dolor emocional, sentía menos, pero al mismo tiempo me desconectaba aún más. Porque la verdad es que el dolor emocional, eso que muchas veces quedan como heridas internas, heridas emocionales, tienen una función, nos permiten crecer, nos permiten aprender algo. Y mientras no las veamos, no les demos espacio, no las vivamos, entonces no vamos a tener ese aprendizaje y no las vamos a superar, no vamos a trascender ese dolor. Y nos vamos haciendo más ineficientes en gestionar nuestras emociones. Y cada vez más nos hacemos más vulnerables a cualquier cosa que ocurra desde afuera. El dominio mental, el ser capaz de dominar nuestra mente, tiene que ver con ser capaz de identificar los pensamientos, las creencias de base que me llevan a percibir la realidad y percibirme a mí de una manera, y eso me lleva a sentir también de una determinada manera. Entonces, ¿cómo yo corto un circuito de malestar, un circuito en donde tengo pensamientos negativos hacia mí misma, hacia la vida, y en donde tengo emociones de tristeza, de pena, de rabia, de desilusión, de desesperanza? Hay dos puntos en donde yo actúo principalmente, que es en el pensamiento, y para eso la meditación ayuda mucho a enlentecer el pensamiento y ser capaz de identificar esos pensamientos negativos y cuestionarlos y negarlos y darme cuenta de que no son reales. Y por otro lado, en la emoción, que ahí es todo lo contrario, la emoción no se cuestiona, porque la emoción es real. Lo que necesitamos hacer con la emoción es darle el espacio que necesita, expresarla y principalmente liberarla y dejarla ir. Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales o de algún trauma, necesitamos revivir eso, necesitamos hacerlo consciente para hacer consciente las creencias, pensamientos que hay detrás de eso, la emoción que hay, y liberar la emoción y cuestionar la creencia. Y este es un trabajo que se va haciendo con el tiempo, pero que te va liberando de muchas cargas, porque no se trata de quedarte en el pasado, al contrario, se trata de perdonar el pasado y liberarlo. Y eso te quita una mochila de encima y te permite decidir quién quieres ser hoy en día, qué es lo que realmente quieres lograr y cómo quieres habitar en este mundo y en esta vida. Entonces, la depresión y todos los trastornos psiquiátricos en realidad se sanan de raíz primero con una decisión, con la decisión de creer en ti, con la decisión de creer en tu mente, en tus capacidades, en que eres capaz de desarrollar capacidades. Porque yo hace 20 años atrás me veía como una persona incapaz de gestionar, de controlar mis emociones, me veía como una persona muy inestable emocionalmente, era insegura de mí, tenía mucho pensamiento rumiante, por supuesto más negativo, más catastrófico, y sin embargo he desarrollado la capacidad de aquietar mi mente, de observar mis pensamientos sin juicio, de cuestionar mis pensamientos, de darle espacio a la emoción y ser capaz de sentirla sin miedo. Son capacidades que se aprenden, no es que algunos tengan una disposición genética de la depresión y no hay nada que hacer, eso es un mito, o que una persona que tenga un desbalance de los neurotransmisores, eso también es un mito. Realmente a nivel estructural o a nivel físico no existe la depresión, no existe la ansiedad, es simplemente que no has desarrollado ciertas habilidades de tu cerebro mentales, no has entrenado a tu cerebro
Y eso lo puedes hacer siempre. Y mi consejo es empezar con ejercicios cortos de atención plena, de meditación, que pueden ser ejercicios de 5 minutos. No pienses que esto se soluciona de un día a otro, ¿no? Sino que poco a poco, dando pequeños pasos cada día, vas notando poco a poco también pequeñas mejorías. Y luego cada mejoría te va llevando exponencialmente a un mayor bienestar. Es decir, con pequeñas prácticas diarias que puedes partir quizás con la atención plena o quizás si ahora estás muy baja de energía, quizás empezar a moverte un poco, también es fundamental. El movimiento en nuestro cuerpo y en nuestra mente es fundamental. Entonces, empezar a moverte cada día un poco, empezar a hacer un ejercicio de atención plena que puede ser de 2, de 5 minutos una vez al día y poco a poco ir aumentando, poco a poco ir también escuchando más de este tipo de contenido, de contenido más esperanzador, más empoderador también, leyendo sobre desarrollo, crecimiento personal, cuestionando este diálogo interno, haciéndolo consciente y motivándote, automotivándote a través de creencias, nuevos pensamientos positivos, empoderadores. Muchas personas dicen que el pensamiento positivo no sirve, pero la verdad es que, claro, si tú repites como un loro, no sé, yo soy capaz o alguna frase positiva, pero realmente no le estás prestando atención, no estás sintiendo nada, no le estás poniendo intención, dirección, claro que no te va a servir. Cuando tú implantas un pensamiento, los pensamientos y las creencias que más quedan grabadas en nuestra mente son las que tienen un alto impacto emocional. ¿De qué cosas te acuerdas principalmente en tu vida? Cuando nació un hijo, cuando falleció un ser querido, cuando te casaste, es decir, eventos que emocionalmente fueron importantes. Porque eso es lo que más fija la mente. Entonces, cuando tú quieres reprogramar tu mente, cuando quieres cambiar tu diálogo interno, necesitas evocar un poco esa emoción, emociones positivas. Entonces, cuando tú pienses en que sí puedes, en que sí eres capaz, en que tú sí puedes entrenar a tu mente, en que tú sí puedes gestionar tus emociones, no solamente es pensarlo o escribirlo, que eso ayuda mucho también, sino que es evocar una sensación de gratitud, una sensación de que esto es real y por lo tanto estoy agradecida. La emoción de gratitud, que es una emoción elevada, que es contraria a las emociones de rabia, de tristeza, de miedo, automáticamente me transporta a un espacio y a también un campo energético de alta vibración, de alta frecuencia, que me permite fijar estos pensamientos positivos. Porque si yo me repito, yo soy capaz o yo puedo gestionar mis emociones, pero lo hago en medio de un ataque de rabia, probablemente eso no quede grabado en mi mente. Pero si evoco la emoción de gratitud y me repito estas frases positivas, entonces sí puedo ir grabando estas nuevas creencias. Espero que este video te haya servido, que te haya gustado y acuérdate de suscribirte al canal, activar la campanita y comentarme para decirme de qué más te gustaría escuchar y qué te ha parecido este video.